8.9 magnitude. Now we know that's a big number. It was the fifth largest earthquake in history. But you can only really understand the enormity when you see these pictures. An earthquake so strong it literally shifted the Earth's axis by about 25 centimeters. It all started at the epicenter near Sendai, 230 miles northeast of Tokyo. Shock waves that gave birth to a massive tsunami that started 35 minutes later, Saigai.緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。次の地域では強い揺れに警戒してください。宮城県、岩手県、福島県、秋田県、山形県です。揺れが来るまではわずかな時間しかありません。Y en Japón, las víctimas de la tragedia natural tienen todavía mucho que contar acerca de los momentos de tensión vividos durante el terremoto y tsunami. Veamos. Así es, nos encontramos a las orillas del río Abukuma. Aquí el tsunami de hace unos días se llevó completamente el rompeolas que se había construido para proteger la carretera que está a un costado. Pero nos encontramos con un testimonio más de estas zonas de devastación. Está con nosotros el señor Nanjo. Él perdió toda su casa y también fue testigo de lo que ocurrió aquí con esas olas de más de 10 metros que devastaron la zona noreste de Japón. Señor Nanjo, ¿qué fue lo que usted vio el día del tsunami? Después que tembló iba en mi carro por la carretera. Cuando miro a la derecha vi que venían unas olas negras. Ahí me di cuenta de la magnitud de la situación y aceleré lo más que pude para ir en sentido contrario a las olas. Luego que esas olas iban entrando a las casas y a los arrozales. Se estaban llevando todo el agua. Fue terrible. Señor Nanjo, usted es afortunado porque a pesar de todo eso que usted nos describe, logró salvar la vida. Pero, ¿qué fue lo que perdió en ese tsunami? Mi casa quedaba por el puente sobre el río Abukuma. Yo fui a mi casa a avisarle a mi padre y hermano porque pensé que estaban en la casa, pero cuando llegué ellos ya se habían ido a los refugios. Poco después que salí de ahí, vi que las olas empezaban a llegar a las casas y se estaban llevando todo. También se llevaron mi casa. Ahora estamos evacuados.
Señor Nacho, muchas gracias por esta entrevista con Telesur. Como pueden observar, él es uno de los 320,000 damnificados que dejó este terremoto de 9 grados en escala de Richter y que además provocó este tsunami que hemos venido dando cuenta a ustedes de la devastación en el noreste de Japón. Regresamos al estudio. Cuando sonó la alarma del tsunami en el pueblo costero de Rikusen-Takata, Takako Suzuki supo a dónde correr. Siguió las instrucciones que resonaron a todo volumen en los altavoces y corrió al tercer piso del centro cívico. Pero mientras corría subiendo las escaleras, olas de hasta 14 metros ya golpeaban el edificio. Una marea de agua negra entró al edificio rugiendo a través de las ventanas y yo estaba sacudiéndome de un lado para el otro en el agua, indefensa. La escena parece sacada directamente de una película. Takako estaba atorada en un cuarto donde el agua ascendía hasta casi tocar el techo por un par de centímetros. El agua comenzó a retirarse, pero Takako y otros 11 permanecieron todavía con medio cuerpo sumergido y congelándose, mientras el viento soplaba a través de las ventanas rotas. Estaban rodeados de cadáveres. Las réplicas seguían sacudiendo el edificio y los escombros caían sobre ellos. La traumática experiencia de Takako duró 24 horas antes de que ella y los otros fueran rescatados por un helicóptero. Un anciano, que fue uno de sus compañeros, murió esa noche. Yo pensé que definitivamente me iba a morir en ese momento, pero soy madre de 3 niños, entonces lo soportaba con el solo pensamiento de querer ver a mis hijos. Ver a mis hijos solo una vez más era mi único pensamiento. Más de 3.000 personas están muertas o perdidas en Rikusen-Takata. El pueblo se transformó en un campo de escombros. Miles de casas fueron destruidas y un famoso bosque de pinos fue arrasado. Takako se incorporó con sus colegas de la administración pública a un refugio en un templo budista. Ella va al templo diariamente e hizo una promesa de dedicar su tiempo a ayudar a otros sobrevivientes. Mi vida me ha sido devuelta. Ahora tengo que ir paso a paso y hacer lo mejor que pueda hacer. Tal es el espíritu de miles de sobrevivientes quienes tratan de rehacer sus vidas luego del desastre. A lo largo de los siglos, la parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, que se metía debajo de ella. La placa superior se comporta básicamente como un bloque de goma. Se comprime como un muelle de este modo y cuando sucede el terremoto el muelle salta. El empujón repentino hacia arriba de una masa de roca tan gigantesca elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Al colapsarse nuevamente hacia abajo, olas inmensas cruzaron el océano. No como las olas normales, sino más bien como las ondas de choque de una explosión. Solo tenían 1 metro de altitud, pero medían más de 100 kilómetros de delante a atrás y se desplazaban a una velocidad terrorífica. La energía elevó el suelo marino. Eso desplazó una gran cantidad de agua que, como vemos, se abrió paso hacia la Tierra, se abrió paso por todo el Pacífico. Un lado de la ola cruzó a toda velocidad por el Pacífico. El otro lado corrió hacia la costa de Japón. Los tsunamis viajan muy deprisa, a una velocidad que depende de la profundidad del agua. Si se produce en el océano profundo, el tsunami viaja muy deprisa. Llega a alcanzar la velocidad de un avión a reacción. A más de 800 kilómetros por hora, la ola tardó solo unos minutos en llegar a la costa. Allí, la menor profundidad frenó la parte frontal de la ola. Pero la parte trasera, más veloz, seguía avanzando. Empezó a adelantar a la parte frontal. El aumento de la presión empujó al agua hacia arriba, produciendo una marea en ascenso.
A 5 kilómetros de la costa, un barco de guardacostas consiguió esta extraordinaria grabación. El tsunami encabritándose a medida que la profundidad disminuía. Luego, cuando llegaron a la cima de la primera ola, se acercó una segunda por detrás. La marea alta se convirtió en una ola rompiente, cuya parte trasera seguía empujando, succionando el mar por delante de ella. Lo primero que pareció ocurrir fue que el mar se alejaba de la tierra, y parte de la grabación que hemos visto muestra la gran cantidad de costa que quedó al descubierto, y luego el tsunami creció fuera de la costa y la dinámica de la ola lo transportó tierra adentro. Probablemente 1 kilómetro cúbico de agua golpeó la tierra y siguió avanzando hasta que se quedó sin fuerza. Esas imágenes increíbles captaron el momento en el que retrocedió el mar, cuando rugió la primera ola. Había llegado el tsunami. El terremoto sucedió aproximadamente, bueno, no recuerdo ahorita muy bien, pero me parece que eran como las 2:45, 2:50 de la tarde más o menos. Es la hora en la que la mayoría de los niños y los estudiantes salen de la escuela, entonces no me quiero imaginar la desesperación que vivieron varias personas en ese momento. Yo, como les comento, ese día yo estaba aquí en mi casa, estaba con mi hija, afortunadamente. Mi esposo estaba trabajando. Cuando empezó a temblar, yo recuerdo que estaba de chismosa en mi Facebook, incluso posteé por ahí, ¡ay, está temblando! No imaginé que fuera a ser un temblor tan fuerte, porque aquí en Japón la verdad ya estamos acostumbrados a sentir varios movimientos telúricos, entonces yo imaginé que pues que iba a ser como los otros. Yo, por seguridad, siempre que tiembla y que tengo a mis hijos aquí en casa, procuro tenerlos cerca mío. Cuando comenzó a temblar, yo le hablé a mi hija y le dije que se viniera conmigo. Yo a ver que empezó a temblar muy feo, se empezaron a caer algunas cosas de mi casa y sí me asusté, la verdad es que me asusté. Entonces yo agarré a mi hija, me bajé por las escaleras y me salí. Aquí cerca de mi casa hay un hospital y tiene un estacionamiento muy amplio, entonces con mi esposo siempre platicamos que el mejor lugar para resguardarnos siempre que haya algún temblor muy fuerte es el estacionamiento. Entonces yo corrí a ese lugar y varias de las personas que viven aquí cerca de mi casa, todas salieron asustadas y se reunieron a quedarme con mi esposo, porque yo lo primero que pensé fue en mi esposo, porque él no estaba aquí conmigo y te entra la desesperación de saber si tu familia está bien, si no les pasó nada, ¿no? Me traté de comunicar con él y la verdad es que las líneas telefónicas se cayeron, no había forma de comunicarse y sí me desesperé un poco. Afortunadamente a mi esposo en su trabajo, después del terremoto, les dieron el día libre. Él regresó a casa y me sentí muy aliviada de verlo y de sentirme acompañada por él, porque dije yo, si pasa algo, pues ya está él aquí conmigo. Obviamente prendimos la tele y después empezamos a ver esas imágenes tan devastadoras del tsunami. La verdad es que a mí sí me impactaron muchísimo, porque sí te entristece ver imágenes cuando suceden cosas en otros países. Ahora imagínate ver esas imágenes que están sucediendo en el país donde ahora vives, ¿no? Porque si bien yo no soy japonesa, pero ya llevo muchos años viviendo aquí, entonces sientes a toda esta gente como parte tuya, ¿no? Entonces eran unas escenas muy escalofriantes, la verdad. A mí me choquearon muchísimo, incluso los siguientes días en las noticias a mí me daba mucha tristeza y yo lloraba, porque yo veía a las personas, a los adultos, a los padres, las personas que tenían a alguien desaparecido, la desesperación. Entonces, afortunadamente aquí en mi ciudad, pues la vida siguió su curso. Otros lugares sí fueron sumamente afectados. ¿Qué opinas si tuvieras que vivir en un país donde los tsunamis y los terremotos son usuales? Sinceramente me da bastante miedo. Una cosa como en Chile, que es muy usualmente el terremoto, muy usual.
A mí sí me daría un poco de pendiente. Ok. ¿Cómo reaccionaste al ver la noticia? Bueno, primero, ¿viste la noticia del tsunami del 2011 en Japón? Me enteré como 5 años después, pero sí la vi. Ok, ok. ¿Qué pensaste al ver la noticia? Pues que qué horrible de ser vivir ese tipo de cosas, la recesión económica que le siguió, toda la destrucción, todas las pérdidas de casas, de vidas. Fue un tema muy serio, muy delicado. Ok, ¿qué hubieras hecho tú en esa situación? Estando en Japón, iba a decirte como irme del país si sobreviviera al tsunami, porque primero no sabría si iba a sobrevivir, no sé nadar tan bien. Entonces, me iría del país por un rato. No, sí, pero si te tocara ya ahí, estando ahí en el país, ¿qué hubieras hecho? Huir del lugar donde está pasando el tsunami y si no, morirme, ¿no? Ok, ya caso. no haré más hincapié ahí ya. ¿Qué opinas? Bueno, primero, supiste que en el tsunami de Japón del 2011, con la combinación de la radiación, que pues se podría decir que las plantas nucleares pues se devastaron y se combinó con el agua, con los ecosistemas de los animales marinos. Y pues se fueron creando diversas criaturas raras, de genética rara. ¿Sí los viste? No, esa parte sí no la vi. Vi Ok, el derrame, pero no vi que había criaturas. googlea imágenes Google. del tsunami de Japón de 2011. Y me dices qué opinas en respecto a las imágenes. Criaturas. Ah, ya lo googleé, aquí está. Qué feo. Fue un tema de devastación muy grande porque estoy viendo barcos entre edificios, o sea, sí estuvo muy feo, muy grande la magnitud del problema. Pero criaturas sí no estoy viendo. Solo veo destrucción y muerte. Ok, y no sé, algo más que quieras agregar o algo que quieras dar tu opinión sobre el tsunami o algo más. Pues lo mismo, fue un tema muy, muy delicado de una tragedia humana que probablemente nosotros provocamos por tanto cambio climático y todo eso, porque antes no pasaba tanto. Ahorita ya hay más terremoto, más tsunami, más todo. Entonces sí, creo que parte es nuestra culpa, pero también es algo que no se puede evitar. Correcto. Bueno, gracias. Primero que nada, con estos videos podemos ver cómo es que un desastre natural de tan gran magnitud como lo son los tsunamis pueden causar mucha destrucción y afectar a millones de personas si no son evacuadas a tiempo. Así es, como pudimos ver en las diferentes escenas de los animales, las personas y el resultado de la devastación de la región con las tomas aéreas. Por otro lado, también pudimos ver los diferentes puntos como del científico, por decirlo de alguna manera, el de un extranjero y el de alguien local, esto gracias a las entrevistas. Exacto, gracias a estos recursos y todo el material es como logramos darnos una idea de lo que sucedió, aunque no sea ni remotamente parecido a lo que alguien vivió estando ahí. Por ello, ahora alentamos a la audiencia a formar su propia opinión.
¿Qué acciones hubieran tomado? ¿Realmente no se pueden explicar las criaturas? ¿O simplemente es un secreto que claramente no quieren revelar? Muchas gracias por su atención. Esto fue el tsunami de Japón del 2011 y las criaturas radioactivas.